Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos nuevamente en un espacio para trabajar en este módulo de entrenamiento deportivo, módulo número 4, y vamos a estar hablando hoy sobre los modelos de la planificación deportiva. Sobre todo vamos a abordar aquellos modelos dentro de una subdivisión que nos plasma este autor, como lo es García Manso. En su libro de planificación vamos a hablar sobre los precursores, que son aquellos de los orígenes, sobre todo de esa planificación del entrenamiento deportivo, y vamos a abordar algo de la planificación tradicional. Entonces, les voy a compartir pantalla para compartir con ustedes el material preparado para el día de hoy. Aquí ya está cargando la pantalla. Muy bien, creo que ya cargó. Correcto. Entonces, como les comentaba, están los modelos, pero vamos a empezar con los precursores y con la planificación tradicional. Entonces, para hacer un poco la introducción de esta temática, un modelo implica o es un esquema teórico de un sistema o una realidad compleja, el cual se elabora para facilitar su comprensión, su estudio y organización, sobre todo esa organización lógica y esa estructura de la planificación del deporte. Si observamos la forma en que se han venido afrontando los retos que exigía el proceso de entrenamiento, podemos ver que estos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y, como siempre, adaptándose al cuerpo de conocimientos que se disponían en ese momento. Entonces, siempre esta evolución se adaptaba a los conocimientos de la época, sobre todo a las ciencias aplicadas de esta época, y a los efectos que tenía en el organismo humano esta planificación, ¿no? La ejecución de estos ejercicios, de estas cargas. Desde un punto de vista metodológico podemos distinguir tres fases o etapas, las cuales van a estar descritas de la siguiente manera. Desde los orígenes en 1950, donde se inicia la sistematización de ese proceso, ¿no? Que se vuelva un proceso sistemático, esa planificación del entrenamiento. Otra fase sería, o esa segunda fase estaría sobre 1970, momento en el que se cuestionan los modelos clásicos de la planificación y aparecen nuevas propuestas. Siempre a lo largo de esta evolución, siempre ha sido con esa dinámica. Primero se plasman algunas propuestas y luego salen críticos, personas que modifican o cambian ciertos aspectos y plantean un nuevo modelo. Y la tercera fase sería la que ya se encuentra en nuestros días, donde se está viviendo una gran evolución y la aplicación de estos modelos al deporte de hoy en día. Entonces aquí tenemos un organigrama donde podemos ver la organización de los precursores, donde están los orígenes y la racionalización del entrenamiento. Tenemos autores como Kotov, Gorinevsky, Picala, Grantin, Osolin, perdón, y Letunov. Vamos a empezar con eh, una breve reseña, una breve síntesis de esos orígenes. Ya se hablaba, por ejemplo, desde la antigua Grecia, se creía posible poder convertir a un sujeto en un perfecto deportista a través de la aplicación de un entrenamiento sistemático. Miren, ya desde la antigua Grecia se hablaba de ese proceso. Los griegos acostumbraban ya en aquellos tiempos a dividir el proceso en tetras, que esas tetras que serían plan de 4 días de entrenamiento. Estos lejanos indicios de lo que se puede considerar como los primeros balbuceos en la teoría del entrenamiento han venido siendo ampliamente desarrollados en los últimos siglos. Entramos entonces con el primer autor. Tenemos a Kotov desde 1916,
Él plantea unas características en su modelo de planificación. Tenemos el origen de la concepción del entrenamiento ininterrumpido, o sea, que es un proceso que no tenga pausas, que no tenga interrupciones, ¿sí? Y dividido en ciclos. Él lo divide en el ciclo de entrenamiento general, ciclo de entrenamiento preparatorio, que va de 6 a 8 semanas, el ciclo de entrenamiento especial, que va sobre unas 8 semanas. Este entrenamiento especial tiene un introductorio de 4 semanas y principal de competición de 4 semanas. Además, dentro de las características también mantiene el universalismo deportivo o formación multideportiva. Entre los años 1920 y 1930, los aportes de Gorinevsky, con su libro Las bases fundamentales del entrenamiento, y Picala en 1930 con el Manual de Fundamentos Generales del Entrenamiento, se pueden considerar como las obras referentes que sirvieron como fuente de conocimiento para que otros autores teóricos, sobre todo los tradicionales, que son los que vienen posteriormente, pues estructuraran su plan, su modelo de entrenamiento. Gorinevsky se opuso siempre al concepto de universalismo deportivo, entendiéndose este como una práctica multidisciplinar por parte del deportista. Entonces, digamos que él se oponía a que el deportista realizara varias disciplinas al mismo tiempo, sino que fuera un poco más específico. Pincala, entre sus principales aportes, propone los siguientes. Propone un ritmo ondulante de la carga de entrenamiento durante los días, semanas, meses y años de entrenamiento, y una alternancia entre el trabajo y la recuperación. Dentro de otros aportes de Pincala también está que en un proceso prolongado de entrenamiento la carga de trabajo debe ir disminuyendo el volumen y aumentando la intensidad. Otra característica que plantea este autor es el entrenamiento específico se debe edificar sobre la base de una amplia condición física general. Estos son algunos aportes de este autor que más adelante otros autores también van a tener en cuenta. Entonces tenemos aquí las características del modelo de Grantin, planteado desde 1939, y tiene algunas características como mantiene la unión entre la especialización deportiva y la formación general y polideportiva. Mantiene una división de ciclos, que estaría el principal, el de preparación y el de transición, y la duración de los ciclos no es igual en cada deporte, o sea, en cada disciplina deportiva es diferente la duración de los ciclos, y la duración marca la especificidad del deporte, entonces ya por la duración empiezan a identificar a qué disciplina deportiva pertenece. Osolin en 1949, sobre todo basándose en la planificación para el deporte de atletismo, orienta una planificación para este deporte y da como unas pautas o unos pasos a seguir. Por ejemplo, entiende el entrenamiento como un sistema que debe ser elaborado a lo largo de muchos años, de 15 a 20 años. Este largo proceso debe aportar al deportista un desarrollo armónico y multilateral. Esta afirmación no le impide reconocer que solo a través de ejercicios especiales se pueden provocar modificaciones específicas en los órganos y sistemas del organismo del deportista. También afirma que la duración de los periodos y etapas en las que se divide la temporada deben tener una duración igual, aunque de distribución desigual para todos los deportes. Continuamos con algunas de esas características. Considera fundamental la adaptación de las diferentes etapas con las estaciones climáticas. Otra sería, el periodo preparatorio tiene 2 etapas. Tiene una preparación general, una preparación especial, y cada una de ellas tiene una duración de entre 6 y 7 semanas. El periodo competitivo lo divide en las siguientes etapas. Lo divide en competitiva temprana, etapa competitiva, etapa de descarga y etapa de preparación inmediata, etapa conclusiva y competición principal.
Y como última característica, es la propuesta de este autor, se basa en la estructura que plantea para el proceso de tránsito, ¿no? El periodo de tránsito, en el que no se debe permitir ni la interrupción del proceso de entrenamiento ni el cambio a otras disciplinas. Bien, llegando así a abordar al autor de Letunov, que sería el último autor de este periodo de los precursores. Con algunas características, critica el sistema de los modelos utilizados hasta la época, o sea, todos los anteriores hasta él, incorporación de los conocimientos sobre la adaptación biológica a los modelos de planificación deportiva. Esto es muy importante porque ya los modelos que vienen después de él, sobre todo el de Matveev, sustenta su base en este proceso de adaptación biológica, aceptación de la individualidad en los procesos de adaptación y divide la temporada en los siguientes ciclos, en la etapa de entrenamiento general y específico, que sería como una etapa de forma adquisitiva, donde el deportista adquiere una forma deportiva, etapa de forma competitiva y etapa de disminución del estado de entrenamiento. Muy bien, entonces así entramos de nuevo a los modelos de planificación tradicional, empezando por Matveev, luego vamos con péndulos de Arosiev y modelos intensivos o de altas cargas como lo son de Boroviev y de Peter Teichin. De Matveev ya tuvimos la oportunidad en otra sesión de pronto de abordar unas características, entonces por eso no me voy a quedar mucho en Matveev y voy a hablar de los otros modelos. Matveev ya habíamos charlado de pronto de algunas características de su modelo, que empieza más o menos a plantearse desde 1955 y 1960 para el deporte de atletismo. Algunos principios que ya los abordamos, tuvimos la oportunidad, y esta sería la gráfica de ejemplo de la aplicación de ese modelo de Matveev, que ya tuvimos también la oportunidad de socializarla. Entonces, por eso vamos a pasar directamente al modelo pendular, el de Arosiev. Entonces, Arosiev propone una forma tradicional, no tradicional de la planificación del año de entrenamiento, denominada Sistema de Formación de la Preparación Especial, ideado sobre todo para modalidades de combate, como el judo, la lucha, el boxeo, etc. Y este tiene unas ciertas características. Busca, por ejemplo, la adquisición y pérdida de la forma deportiva varias veces al año. Entonces ahí ya empieza un poco de diferencias con su antecesor, como lo es Matveev. Se anula la fase transitoria y se tiene en cuenta dos tipos de etapa únicamente, la de acumulación y la de realización. Solo existen dos tipos de microciclos, los microciclos reguladores y los microciclos principales. El efecto de péndulo se logra tras la interacción de dos microciclos. El microciclo principal se encargaba de buscar aumentar la forma deportiva, mientras los microciclos de regulación se van más a la recuperación del deportista. Y otra característica es la inclusión de la recuperación activa como medio óptimo para garantizar una recuperación más acelerada. Aquí tenemos entonces un ejemplo de gráfico de esa planificación de péndulo, donde vemos aquí la forma o la amplitud pendular y podemos observar cómo aumenta la carga especial y la carga general. Aquí están, este es el de carga especial y este es el de carga general. Entonces ese cambio que hay entre esas cargas es lo que genera esta amplitud del péndulo en este modelo de planificación. Ahora vamos a abordar a Boroviev. Ahí van a encontrar algunos datos, sobre todo el nacimiento. Fue un deportista, entrenador, investigador y director. Estaba muy enfocado con el tema del deporte de alto rendimiento, 5 veces campeón en el ámbito mundial. Boroviev, por ejemplo, dentro de las características, podemos llevarlo, se relaciona mucho con el deporte del levantamiento de pesas. Entonces, Boroviev, mucho más radical, propone este sistema orientado a los halterófilos, que sería la halterofilia. Este se basa en los saltos de la carga. Su objetivo
es evitar las adaptaciones neuromusculares. Dentro de otra característica está el periodo preparatorio, cargas específicas de entrenamiento. Comienza la temporada con el aumento del volumen, con retraso en la intensidad. Y alterna microciclos, organiza cargas usando otras estructuras intermedias de corta duración como los mesociclos. También es conocido o también se le denomina como modelo de altas cargas de Horowitz. Y aquí tenemos una representación gráfica de este modelo, donde hay una fase introductoria, fase competitiva, fase de alivio y fase preparatoria. Aquí vemos de pronto un poco la oscilación de esas cargas de volúmenes y la intensidad. Modelo también de altas cargas denominado el de Peter Teichin, con el objetivo de conseguir que el atleta mantenga un nivel de rendimiento durante todo el periodo anual. Peter Teichin organizó lo que él mismo considera llamar el esquema estructural de entrenamiento de altos rendimientos. ¿Cuáles son las características de este modelo? Entonces, como características tenemos la notable ondulación de la carga por cambios frecuentes en los aspectos cualitativos y cuantitativos del entrenamiento, enmarcada en continuas fases breves. También tenemos como otra característica uso continuo de una elevada intensidad de carga, superior al 80%. Entonces, esta es una de las características de estos modelos de altas cargas que manejan superiores al 80% de esa carga. Utilización prevalente del trabajo específico de competición. Entonces, esa planificación lleva más al carácter específico de la disciplina. Y la diferencia entre el volumen de carga del periodo preparatorio y del periodo competitivo es mínima. Quiere decir que se maneja en un rango del 20%, entre el 80% y el 100%. Y aquí tenemos una representación gráfica de ese modelo de altas cargas con también un carácter ondulatorio muy marcado, pero con cargas muy elevadas, por encima del 80%. Aquí tenemos también un intervalo profiláctico, también se empiezan a agregar esos intervalos profilácticos que son como para la prevención de lesiones deportivas. Aquí encontramos entonces el volumen, que sería la interlineada. El volumen, perdón, es la continua y la interlineada es la intensidad, sobre todo dependiendo el periodo donde se encuentre el deportista. Estas serían algunas de las referencias bibliográficas utilizadas en la realización de este material. A modo de resumen, espero que les haya gustado mucho, les haya aportado, sobre todo para contextualizar un poco y tener más claro cómo ha sido esa evolución de estos modelos de planificación. En una nueva oportunidad, en una nueva sesión, estaremos hablando entonces de los modelos un poco más contemporáneos que partieron desde el planteamiento de estos modelos tradicionales. Bueno, les deseo entonces un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.